Dimensión Mid. Dimensión Mid, el espacio de los músicos independientes de Dorrego. Amigos, charlas, música, proyectos y más en Dimensión Mid. Todos los viernes a las 21 por Radio Submarina. Dimensión Mid por Radio Submarina. Auspicia este programa Jessy Guitarras. Sonoridad y diseño. Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Dimensión Mid. Mi nombre es Fabio Macioli y bueno, hoy tenemos una noche más que especial porque bueno, estamos en una llamada telefónica por WhatsApp en vivo con Víctor Testani desde La Plata. Hola Víctor, buenas noches, bienvenido. Hola Fabio, hola audiencia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por allá? Bien, acá estamos tomando unos mates y charlando con ustedes un rato. Perfecto, bueno, antes que nada agradecerte por la buena predisposición para hacer esta nota y bueno, y sobre todo para charlar un poco de música, es ese tema que nos gusta tanto a nosotros los músicos y bueno, y conocer un poco de tu vida musical, de tus anécdotas de acá en Dorrego. Bueno, ahora estás allá en La Plata, así que bueno, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por convocarme, por invitarme y bueno, para mí es un placer siempre comunicarme con la gente de Los Pagos, estar en contacto, contarles qué estoy haciendo, que me cuenten qué está pasando por allá, me encanta. Bueno, genial entonces. Así que bueno, arranquemos, Víctor. Vamos a ir un poquito para atrás y que puedas contarnos o que trates de acordarte cómo fueron tus primeros pasos en la música acá en Dorrego, cómo viviste esa situación y a qué edad más o menos fueron esos momentos. Bueno, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Bueno. Mi primer maestra de música fue Teresa de Rosselló, que tenía en su casa una aula donde daba clase de guitarra y venían profesores del Conservatorio de Bahía Blanca a tomar los exámenes, todo muy formal. Y después estuve con Bettina Salduti y luego con Rubén Terrón. Esos fueron mis maestros, mis profesores allá en Dorrego. Uh-huh. Y lo más gracioso, hoy que me dedico a la música, a la docencia de la música, a tocar, a escribir, lo más gracioso es la anécdota que te iba a contar. Bueno. Que cuando yo empecé a los 8 años más o menos, y no me gustaba nada. La verdad que a mí yo lo sentía como una obligación. Estudiar las partituras, la teoría, el solfeo. Y resulta que mi vieja, que capaz que está escuchando en este momento, hay que ver si ella se acuerda, ¿no? Capaz que sí, capaz que le refrescás. Sí, me llevaba al fondo de casa, a una piecita que había en el fondo, y me obligaba a estudiar. Ah, mira. Y yo lloraba, decía, no me gusta. Y al final, después de todo, aprendí a amar la música y a dedicarme a esto, ¿viste? Claro. Que es lo que me encanta. Así que le tengo que agradecer a la vieja que puso ahí un poco de firmeza. A veces es necesario, ¿no? Por parte de los padres que obliguen, entre comillas, a los hijos a hacer cierta actividad por un tiempo, porque los chicos como que no se pierden rápido. Sí. Estamos viviendo una época bastante diferente a la de hace 30 años. Claro, sí, seguro. Pero yo tengo 2 hijos adolescentes. Uh-huh.
Y sí, es cierto lo que vos decís. Uno tiene que acompañarlos y tiene que eh, fomentarles eh, determinada disciplina, que digamos que si encuentran la actividad que les gusta, que van a amar, tienen que ponerle tiempo, tienen que ponerle esfuerzo, porque sin esfuerzo y sin tiempo nada se logra, digamos. Todas las cosas tienen un proceso. Seguramente. Y hoy que vivimos en esta época tecnológica donde todo es rápido, es abrir la compu y tenés un video. Antes vos querías ver algo gracioso o un video de música y tenías que ponerte tus 3, 5, 15 minutos a ver lo que querías ver. Claro. Hoy es todo como los Vimes. ¿Viste los Vimes que duran 20 segundos? Sí. Ahí Claro. está la música, ahí está el chiste, ahí está, es todo rápido. Sí. Entonces, hoy con los pibes es difícil que se sienten a hacer un proceso de Claro. algo. No, es muy interesante esto que planteas porque sí, es así, es todo ya, y la paciencia creo que no se cultiva ni un poquito, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, pero la humanidad tiene esperanzas todavía. Seguro. Yo estoy trabajando en una escuela de música que se llama Querencias acá, Ajá, que dirige mi mujer, Roxana La Sala, mira, y que es una belgranense que vive acá en La Plata también. Y acá los pibes encuentran ese lugar donde se pueden expresar, y muchos de ellos encuentran el saborcito de los procesos, de tener que pasar por un proceso para conseguir un logro. Y eso a los pibes les forma el carácter, les forma la paciencia también. Y bueno, como en muchísimas otras actividades, digo, todos los pibes que están jugando al fútbol, al básquet, pero que no pasan de una actividad a otra, como algunos, cuando encuentran el lugar ese, le ponen pilas, le ponen garra. Y eso es lo que hay que fomentar. Los papás tenemos que fomentar eso, digamos. sí, seguramente, sí, y la música es una herramienta, la verdad que muy poderosa, ¿no? Para lograr eso con los pibes. Sí, la verdad que sí. Y es muy lindo ver el proceso cuando el placer que sienten los estimula y uno ve cuando entraron a principio de año y cuando llega a fin de año y uno hace todo el balance de qué hacía ese pibe, cuántos temas logró hacer, qué dificultad pudo vencer con su motricidad, con sus dedos, si el pibe se enganchó con vos no sé. Tengo un alumno de guitarra, por ejemplo, que lo enganché con los trucos de magia. Le hacía los trucos de magia que le hacía a mi hijo cuando era chiquitito, y el flaco se enganchó porque le encanta eso. Buenísimo. Y a partir de ahí, entonces él decía, bueno, yo para la próxima voy a estudiar mucho para que me enseñes otro truco. Joya. ¿Lo enganchaste por ahí? Y entonces lo enganché por ahí en la segunda clase, porque nos pusimos a charlar de qué le gustaba, qué no le gustaba, qué sé yo. Y yo dije, mira, yo te voy a hacer un truco de magia. Y bueno, nada, lo enganché por ese lado, y ahora el flaco está reenganchado con la guitarra. Mirá qué bueno. Ya se olvidó de los trucos de magia. Claro, ahora está con la música. Pero qué bueno que el profesor también tome el compromiso y le busque la vuelta al chico, porque todos son diferentes y es un laburo, Sí, digamos, que lo tenés que sentir para poder hacerlo, si no, como que es muy mecánico, ¿no? El que se enganche, Sí, y que no, tal no. cual. Y mira, acá en la escuela donde yo estoy trabajando, Querencias, ese es uno de los objetivos. Viste que cuando se habla de conservatorio o algunas instituciones que tienen un programa, Sí, los programas son los contenidos: primero ves esto, después ves aquello, después ves esto otro, después agarras esta partitura y tocas esto, y después, sí, y así. En algún punto hay un criterio que tiene que ver con cómo se van sucediendo los progresos, pero también es cierto que despersonaliza al alumno ese sistema. claro. Acá en esta escuela, en cambio, lo que hacemos es, la primera mirada que se hace sobre el alumno es ver qué es lo que escucha, qué le gusta, qué es lo que está buscando sobre todo. Entonces tenemos un primer mes como que
indagamos en el pibe a ver qué está buscando, qué le gusta, y le proponemos temas sobre su gusto. Claro. Y eso hace que el pibe se apropie mucho más rápidamente del lenguaje, de la técnica, de cosas, porque él va a salir tocando la canción que le gusta. Sí. Claro. Así sea un reggaetón. Sí, obvio. Busca, digamos, que no ser un producto de una fábrica, sino un ser humano que con sus gustos, con sus necesidades. Y eso es muy bueno, muy interesante. Sí. Acá está Roxana conmigo, me hace una seña que es importante, que es, lo que buscamos es ver cómo aprende el pibe. Saludos para Roxana. Me dijo recién, también miramos cómo aprende el pibe. Ajá. Porque el pibe o el señor. Sí, también. Porque tenemos alumnos de 10 años, alumnos de 70 y pico. Buenísimo. Entonces, es importante cómo aprende, porque el docente, en vez de limitarse a lo que dice el programa, tiene que empezar a indagar en cómo engancharlo también al alumno. ¿Se entiende? Sí. Cómo transmitirle algo que al otro lo fascine. Claro. Sí. Es re lindo. Es re lindo. Sí, porque te plantea todo el tiempo desafíos nuevos, ¿no? Porque no todos somos iguales y bueno, a ver por dónde le encontramos con qué tema tal cual. con qué gancho. Sí, cada alumno requiere un método diferente. Genial. Y eso, bueno, te incentiva, ¿no? Y te bueno, como decía recién, te propone todo el tiempo cosas nuevas, o sea, ¿no? Claro, tal cual. Todo el tiempo cosas nuevas, porque algunos son metódicos y otros son caóticos. Claro. Como somos todos en la vida, digamos. Sí. Bueno, entonces hoy yo te estaba contando de tus profesores. De mis profesores. Esa de Rosselló fue la que me vinculó al instrumento, a la guitarra. Uh-huh. Después Bettina fue la que me enseñó mi primera canción, porque Teresa tenía todo el método del conservatorio, con el programa, con los libros de partituras. Y en cambio Bettina, que había sido también alumna de Teresa, me hizo tocar la primera canción que yo toqué, que fue Carta de un león a otro. Ajá. Que lo cantaba Baglietto, me parece, en esa época. Y bueno, y después hice algunas canciones como Rasguña las piedras y las canciones más clásicas de esa época. Más clásicas de esa época, que eran fáciles para aprender en la guitarra. Pero me seguía sin gustar la teoría y el solfeo. Claro. Y entonces un día cambié de profesor, me fui a estudiar con el Gordo Terrón, con Rubén Terrón, y me dijo, ¿y vos qué querés? Y yo le dije, yo quiero aprender a tocar la guitarra, pero no quiero aprender teoría y solfeo. Así, de una. Así, de una. Eso lo tenía muy claro. Claro. Y yo sabía lo que no me gustaba. Claro, igual. Y me dijo, bueno, ok. Y yo ahí cuando me dijo, bueno, ok, me puse contento. Claro. Y después, y después en realidad hizo lo que quiso conmigo, porque me enseñó a tocar la guitarra, me llevó al coro, me enseñó a cantar, pero después él iba filtrando por debajo un montón de cuestiones teóricas y técnicas. Claro. Que era como la teoría del solfeo, sí, pero al modo de Terrón. Te engañó. Me engañó. Bueno, yo con todos ellos estoy agradecido, por supuesto. No, por supuesto. Hoy que me dedico a la música, no puedo negar que ellos fueron fundacionales en mí. Sí, la verdad que siempre, bueno, imagínate que las notas que ya venimos haciendo, vamos, más de 50, gran parte tienen que ver con el Gordo, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, el Gordo fue un faro, fue un faro en el ambiente artístico en Dorrego. Bueno, que tuvimos varios en realidad, claro. en distintos rubros, ¿viste? En el rubro
rubro de la plástica, en el rubro de la poesía, en el rubro de la música. Bueno, el Gordo, Sí. que tuvo el coro, tuvo la escuela de guitarra, además era un poeta increíble y le encantaba bucear en la historia. Y bueno, de eso fueron producto todas las cantatas que hizo. Sí, sí, Y hay una cosa que a él le encantaba, que era juntar gente. claro. A él le encantaba juntar gente y por eso juntaba gente en el coro, juntaba gente en su casa. Sí, es una... Yo creo que... Perdón, sí. No, sí. Que creo que no debe haber habido un solo día de la semana que no estuviera lleno de gente en la casa del Claro. Gordo. Eso sí, se notaba y creo que es una parte muy, muy linda, ¿no? De lo que es como, si se quiere, como institución, ¿no? O sea, la casa, la familia, la amistad y la música Sí. atravesando todo eso, ¿no? Totalmente. Sí, porque no era solo un trabajo para él, ¿eh? Claro. Era eso, era el vínculo, era su pasión también. Obviamente que también él tenía que comer y yo hoy como adulto veo las cosas un poco distintas y me imagino que debe haber sufrido bastante porque viste que el arte no es muy redituable, Y no, salvo que seas un artista muy conocido y que sí. seas mediático. Sí, no. Así que ahora me doy cuenta de un montón de cosas que el Gordo ha pasado y bueno. Sí, la verdad que sí, coincido con vos plenamente. Y nada. ¿Vos lo conociste al Gordo? Sí. Sí, lo conocí. Hoy tengo, una relación con Rodrigo. Y no, Sí. te quería mencionar que fue hace 3 años, creo que fue la obra de La Sangre del Sí. Laurel, donde cual. reunió a cantidad de alumnos y de músicos que algunos están acá, otros como vos que se fueron, pero la mayoría siguió, digamos, con la música. O sea, la semilla que plantó fue Sí, grosa, tal ¿no? Tal cual. Por eso te digo que fue un faro. ¿Me Claro. explico? Sí. Fue una luz que iluminaba ahí. Genial. Muy bueno. Y bueno, vos tuviste, me acuerdo que estabas con el sonido, te dedicaste el sonido de la obra, ¿no es cierto? Bueno, esa fue una de mis tantas, de los tantos gustos que me di en la vida, aprender a manejar equipos de sonido, a tocar distintos instrumentos. Y bueno, sí, ese día me tocó, estuve en el escenario cantando una canción con los chicos que habíamos formado un grupo que se llamaba Peñihuen, que fuimos un desprendimiento de lo que era en aquel momento la escuela de guitarra de la municipalidad. Ajá. Éramos 4 alumnos de guitarra del Gordo Terrón que tocamos en el estreno de La Sangre del Laurel. Ah, mira. Y después de ahí hicimos un grupo vocal que se llamaba Peñihuen. Después se sumó Diego Iraola. En el grupo Peñihuen estaban el Vasco Ardanaz, Sí. los hermanos Ariel y Hernán Felipe y yo. Y luego se sumó Diego Iraola, cambiamos el nombre del grupo, se llamó Albores. Ah, mira. Y estuvimos un tiempo tocando. Todo eso fue acá en Dorrego. Todo eso fue en Dorrego, sí. Y éramos los 4 que habíamos sido alumnos del Gordo. En la presentación del homenaje, digamos, cuando el Gordo se fue, al cumpleaños siguiente de él hicimos La Sangre del Laurel en el cine de Dorrego. Sí. Y ahí los 4 que formamos Peñihuen, que fuimos sus alumnos de guitarra, que éramos las 4 guitarras originales del primer estreno de La Sangre del Laurel, fuimos y cantamos un arreglo que hicimos especial de una de las canciones de la obra, Ah, mira. que era La Refalosa de Chile Independiente. Sí, ahora que decís me acuerdo, estuve presente y me acuerdo que sí, que en un momento te dejaste el sonido y te fuiste ahí Sí, arriba del tal escenario cual. con tus Después- compañeros. Después me volví al sonido. Y aparte, tremendo trabajo tuviste porque hacer sonidos, sí, eran tanta cantidad de más de instrumentos, 100 tantas voces. voces. Claro, Claro, más de 100 voces. Había instrumentistas cerca de 20.
Nada, y los terrible. locutores y todo, pero estuvo bueno. Salió estuvo bueno. impecable, la verdad que fue una obra tremenda y creo que bueno, que haber metido tanta gente, ¿no? Haber llenado el cine fue... Sí, no fue es un dato hermoso, menor. hermoso. Bueno, y no sé qué más te puedo contar. El Gordo, cuando empecé con el Gordo, yo diría que fue el que me hizo amar la música. Porque mis clases de guitarra no era ir 1 hora a tocar la guitarra, era ir 4 o 5 horas a la casa del Gordo a escuchar música, Claro. tomar la leche, escuchar poesía, hablar con el papá de Rubén, Ajá. que era Manuel Terrón, que era un viejo divino que había sido ferroviario. También Cada tocaba, vez ¿no? que yo Porque tiene canciones, ¿no? Si no me no, equivoco, ¿no? yo no lo vi nunca, Manuel, tocar ningún instrumento. Porque Cristian De Marco, viste Sí. que tiene, bueno, el trío con Sí, sí. Rodrigo y en uno de los festivales que hicimos cantó, Sí. dijo así que citaba, no me acuerdo si era la poesía o la canción del padre de Rubén, pero bueno, La capaz que poesía era poesía. seguramente, porque sí, escribía Manuel. Claro. Yo estaba, mientras vos me contabas, a punto de decirte que no confundieras a Manuel Terrón con Manuel Tejón, Ese no que lo tengo. es un compositor de folclore muy importante, que compuso, por ejemplo, entre otras, una cueca que se llama Remolinos, que la ha cantado hasta la Negra Sosa. Mirá. Pero de acá de Dorrego no es, no. No es de Dorrego, creo que es mendocino. Ah. Pero bueno, volviendo, don Manuel Terrón, cada vez que yo llegaba a mi clase de guitarra y él andaba por ahí, porque el Gordo vivía en su casa al lado de la casa de sus padres. Claro. Y don Manuel, que ya estaba jubilado y todo, entraba y me decía: ¿cómo andás, muchacho? ¿Fuiste a la escuela hoy? Sí, don Manuel. ¿Y qué aprendiste hoy? Él toda la semana venía a ver si yo prestaba atención en la clase, en la escuela. Mirá. ¿Viste? Era todo tan familiar, tan lindo. Claro, sí. Sí, que para un pibe eso es tremendo. O sea, Claro. una Entonces contención. imagínate. Claro, totalmente. Yo me sentaba y escuchaba cosas increíbles. El Gordo también ahí deslizaba explicaciones de lo que yo estaba escuchando, entonces así me hacía conocer teoría y solfeo, pero de otra manera. Entonces me hacía escuchar los Huancahuá, el dúo salteño, Le Luthier, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y eso fue lo que primero empecé a amar, ¿viste? El folclore, los arreglos vocales. Entonces ahí hicimos con el Vasco Artanás nuestro primer intento con un dúo de guitarra. Después nos juntamos con los hermanos Felipe, hicimos el cuarteto vocal. Después terminó siendo un quinteto vocal cuando se sumó Diego Iraola. Y después me vine a estudiar música a la Facultad de Bellas Artes de La Plata directamente. Ahí cuando terminaste la secundaria te arrancaste para Sí. allá. Bien. Tal cual. Y ahí, ¿qué sucedió? Bueno. Y Se ahí te abrió todo explotó. un mundo Tremendo. grosísimo. Tremendo. Sí, porque descubrí que había otra música, como el rock. Descubrí que existía la música académica. Descubrí después que existía el tango. Después, o sea, yo sabía que existía todo eso, pero Sí, pero no. música era el folclore y no le daba bola yo. Claro. Y bueno, qué sé yo. Y acá empecé a devorarme todo lo que tenía, desde los discos de Trujirán o de Fito Páez. Bueno, eso justamente te quería preguntar porque, bueno, tengo ahí acá un informante que me tiró alguna Sí. data, que es Alvarito Tizen, un amigo mío, y te manda muchos primo. saludos. Es tu primo, claro. Así que, bueno, Beso, ella Álvaro. en un momento me había pasado algo tuyo, Diagonal 8, ¿no? Diagonal 8. Sí. Diagonal 8. Me pasó un disco de que era grupo, o sea, era vocal, ¿no? Y todo, Sí. o sea, tributo a Cerugina. Cerugina. Sí. ¿Qué onda, Diagonal Noche? ¿Cómo fue eso? Bueno,
Como Fuego, Mirá, como yo es, pasé- ¿no? ¿Se sigue? Está, Sí, como es. buenísimo. Sí, sí. Diagonal 8 es un grupo que se forma en el año 90. Yo estaba acá en la Facultad de Bellas Artes, llegué en el 91 y empecé a mirar grupos vocales, a mirar bandas de rock, pero había dos grupos vocales que destacaban. Ujú. Uno era Diagonal 8, otro era Coral Ciudadano, que hacían tango y canciones. Y después había otro más que estaban los hermanos Bugallo, que habían estado en Opus 4, alguno de ellos, y que se llamaba Octopus. Y esos tres grupos a mí me encantaban. En el año 97, los de Diagonal 8, que los dirigía una persona que yo conocía, que de la facultad, que es Fernando Tomé, me invitan a tocar el bombo con ellos en un tema folclórico. Yo me sumo, qué sé yo, y cuando llega fin de año, me llaman y me dicen, mira, Fernando se va del grupo, el director, y estamos entrevistando a varios y sabemos que vos dirigís coros y escribís arreglos. Entonces me invitaron y yo me sumé. Ajá. A partir de ahí fueron 13 años de trabajo con el grupo, Qué bueno. donde yo hacía los arreglos, cantaba y además armaba las puestas en escena, etcétera. Un trabajo intenso. Sí, sí, re lindo. Aparte aprendí muchísimo con ellos porque era todo investigar, ¿entendés? Claro, claro. Y el grupo hacía arreglos de otros grupos. Como decirte, si Supay hacía un tango de Cadícamo, Diagonal 8 hacía la versión de Supay del tango de Cadícamo. ¿Se entiende? Era como covers de los covers. Ah, mira. Qué Entonces loco. yo un día dije, tenemos que tener arreglos propios porque el sonido para que sea más personal tiene que ser con los arreglos nuestros. Y entonces grabamos los arreglos viejos de los primeros 10 años del grupo e hicimos un corte ahí. Y entonces después, 5 años después, salió el segundo disco, que fue todo este laburo, que es el disco que vos mencionaste, Sí. que es un tributo a Serú Girán. Son todos temas de Serú Girán a capela, pero con un tratamiento especial, digamos. En ese momento me puse a investigar qué había en materia de grupos vocales en el resto del mundo. Ujú. Y se había puesto muy de moda el beatbox. El beatbox es la técnica que hacen las personas que hacen hip hop Claro, sí. y sí. que no tienen plata para comprarse las máquinas Claro, lo hace con la en el boca. Bronx, Sí, y lo hacen con la boca, ¿viste? Hacen... sí. Bueno, me puse a investigar eso y lo anexé al grupo. Entonces empezamos a transformarnos en una banda vocal. Cuando tuve que decidir qué repertorio hacer, me pasaron dos cosas. El primer disco, que se llama 10 años, eran un montón de temas de jazz y de gospel y de negro spirituals. Era todo en inglés, casi todo el disco en inglés. Y me había pasado que yo se lo había llevado al Gordo Terrón, a otros amigos del Dorrego, y después de que lo habían escuchado fui, che, ¿qué te pareció? Me gustó, pero no entiendo lo que dicen. Claro. Entonces ahí dije, bueno, tenemos que hacer algo en castellano. Entonces empecé a buscar qué hacer y me encontré con un disco de un grupo inglés que se llama King Singers. Anotá esto. Anoto. King Singers, o sea, los cantantes del rey, es un grupo británico. Hicieron un disco que se llama The Beatles Connection, la conexión Beatles. Mirá, Busca ese disco, yo te lo recomiendo. buenísimo. Es un disco con todos temas de los Beatles hechos a capela y es una delicia. Genial. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, los Beatles argentinos Serú fueron Girán. Serú Girán. Totalmente. Entonces tengo que hacer esto, pero con Serú Girán. Y ahí empecé a escribir. Y empecé a ensayar con el grupo, grabamos y sacamos el disco adelante y lo presentamos y nos fue muy muy bien. Buenísimo. Bueno, y estuve laburando con el grupo hasta el año 2010.
después me fui del grupo de Diagonal 8. Ellos siguieron con otro director. Y ahí, perdóname, y ahí que, digamos, se te fueron un poco las ganas de seguir trabajando ese estilo o qué. No, lo que pasó ahí fue que yo tenía otros proyectos en marcha y necesitaba el tiempo que me insumía Diagonal 8 para probar otras cosas. Claro. Estuve trabajando, sigo trabajando incluso, pero ya un poquito más tranquilo, con un grupo de Mendoza que se llama Luterieses y que es el único grupo de la Argentina que tiene el permiso del luthier para hacer y modificar sus obras. Mira, tenía ese dato de Luterieses, lo tenía. Bien, y no solo hacíamos Le Luthier, sino otros humoristas como Hugo Varela, como Brassens. Y me puse a trabajar con el humor y con las puestas en escena y con un montón de cosas, además de lo vocal. Genial. Y después estuve haciendo música para obras de teatro. Bueno, pero antes que sigas, Víctor, perdóname que te corte, ¿querés que escuchemos uno de los temas? Me parece, por lo que escuché, que Pieza en forma de tango tiene que ver más con lo que me venías contando. Exactamente, Pieza en forma de tango es un arreglo de Luterieses, un arreglo de Víctor Tetani para Luterieses, que es una obra de Lelutier. Y la curiosidad que tiene esto es que me pidieron que pusiera un estilo de los tangos de todas las épocas. Ajá. Entonces vos vas a escuchar, por ejemplo, una introducción parecida al comparsita, con acompañamientos al principio como si fuera tango de la Guardia Vieja. Después vas a escuchar en un momento un intermedio parecido a Dios Nonino. Está todo dibujado, es parecido. Sí. ¿Se entiende? Sí. No es un robo, digamos. No, claro, no. Y ahí Está empieza hecho como como el tango más moderno. Y después aparece incluso lo que se llama el tango lunch, que es con batería, electrónica y ese tipo de cosas. Bueno, todo en un mismo tema. Excelente, así que bueno, vamos a escucharlo, a ver de qué se trata. Dale, escuchemos. Pieza en forma de tango. Vamos con eso. Dale. Cuando llego al bulín que vos dejaste, esa tarde de copas y palabras, rememoro el amor que me juraste y los besos que a la noche vos me dabas. En las horas de escabio y amargura me pregunto si fue cierto tu cariño, y aunque busco en el hembraje no hay ninguna que como vos me quiera como un niño. ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese gil antipático? ¿Por qué te fuiste, mamita, dejándome en mi dolor? ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese señor mayor? ¿Por qué te fuiste, viejita, que tiene él que yo no? Recuerdo aquella noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me lo olvidé en el colectivo, iba toda de gris, señas particulares ninguna. Responde al nombre de Juana. ¿Por qué te fuiste,
mamá, poca ropa me lavaba. ¿Por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegaba. ¿Por qué te fuiste, viejita? Porque ya no estás, mamá. Como madre y una sola, amurao me largas. Si no me pasas más guita, me voy a vivir con papá. Bueno, ahí escuchamos este tema de Luterías. Es buenísimo, buenísimo, me encantó. Es algo muy particular, ¿no? Esto de formar una banda así con voces, no se escucha todos los días, ¿no es cierto? Bueno, sí, no se escucha todos los días, es bastante especial porque no hay instrumentos, viste que hay emulación de distintas cosas. En este caso, puntualmente, está la batería, esto que te hablaba del beatbox hoy. Claro. Después hay en el medio hay como un bajo eléctrico. Después están los violines, está el bandoneón. Es lindo, es muy interesante la búsqueda, ¿viste? Que hacemos. Seguro. Y aparte de eso de poder emular un instrumento, no tener la capacidad para, o sea, que el humano tenga esa capacidad de decir, bueno, hago una batería o un bajo o lo que sea, es re loco. Sí, está eso. Buenísimo. Está buenísimo. Sí. Tal cual. Che, bueno, y... Sí, decime. No, te escucho. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Y cómo siguió eso de Luterieses? ¿Cómo fue? Bueno, Luterieses desarrollándose, sí, estamos trabajando en este momento. Hubo una época en la que yo canté en el grupo, formé parte en distintas giras. Se me hacía complicado porque viviendo en La Plata, todo el resto del grupo en Mendoza, viajaba muchas veces a Mendoza, pero no podía siempre. Entonces, igual Luterieses es un proyecto bastante especial porque está pensado, no es un grupo estanco, sino que está pensado más como distintas compañías. Tenemos un espectáculo que son 4 cantantes, otro espectáculo que son 6, hay un espectáculo de tango, hay un espectáculo que se llama 15 minutos de fama, que hacemos distintas obras de Lelutier y de otros autores. Claro, muy diverso y... Es diverso, es más, pensarlo como si fuera, en una medida mucho más chiquita, pero como si fuera el Cirque du Soleil, viste que tiene varios espectáculos. Mirá qué interesante. Esa es la idea de Luterieses, ese es el concepto, está bueno. Cuesta llevarlo adelante, pero se están haciendo cosas. En este momento creo que han vuelto hace muy poquitito de Colombia. Estuvieron en Colombia, estuvieron en Panamá, en Costa Rica. Yo todos esos viajes desgraciadamente me los perdí. Qué lástima. Pero bueno, la música anda dando vueltas por allá. Buenísimo. Víctor, y estudiaste también dirección de orquesta, ¿verdad? Mirá, estudié composición, la carrera de composición en la Facultad de Bellas Artes. Yo cuando llegué tuve un año de ciclo básico y después tenía que elegir la carrera. Y me anoté en 2 carreras, me anoté en dirección orquestal y en composición. Pero llegó un momento que tuve que optar por una porque eran demasiadas materias. Claro. Y bueno, opté por composición, que se acercaba mucho más a lo que yo estaba buscando, al tipo de información que yo estaba buscando, porque tiene que ver más con la música académica contemporánea y con búsquedas, digamos. Lo otro tenía, la carrera de dirección orquestal es más formativa para dirigir música ya escrita. Claro. ¿Se entiende? Sí. En cambio, la carrera de composición tiene mucho más que ver con la creatividad. ¿Y qué herramientas uno que compone también y compone así improvisado, si se quiere, ¿no? Sin saber ninguna teoría o no tener herramientas académicas, ¿qué te brinda, digamos, la carrera para beneficiarte, ¿no? Muy buena pregunta. Mirá,
hay de todo. Primero tenés cuestiones de herramientas, como por ejemplo la materia de orquestación. Entonces vos aprendés cómo funciona cada instrumento de la orquesta, cada tipo de instrumento. Vos querés escribir para un quinteto de vientos, entonces te enseñan cómo funciona cada uno de los instrumentos del quinteto de vientos y vos sabés qué posibilidades tímbricas tenés ahí. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí. Ese tipo. Después tenés una materia como acústica, Mirá. por ejemplo, que es cómo se propaga el sonido. Bueno, miles de ese tipo de informaciones que son herramientas para el compositor. Y después tenés la parte donde vos te ejercitas. ¿Cómo sería? Afortunadamente la carrera tenía una materia que se llamaba ejecución vocal e instrumental. Ajá. Esa materia, a diferencia del resto de las materias que eran de música académica tirando a lo contemporáneo, esa materia se focalizaba en la música popular. Ajá. Y entonces ahí vos podías mezclar las dos cosas, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y después tenías la materia de composición específica, donde te obligaban a pensar de manera distinta, digamos, te obligaban como a buscar un pensamiento lateral en la música. Entonces decían, bueno, tenés que componer, y esta te la tiro para que vos la empieces a practicar si estás componiendo. Buenísimo. Componé una obra con una sola nota. Elegí una nota, si bemol. Listo, entonces con el si bemol arreglate. Claro. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que trabajar el timbre, tenés que trabajar la intensidad, tenés que trabajar el ritmo. No podés trabajar ni la melodía ni la armonía, que es lo que más trabajamos los que componemos canciones. Sí, sí, sí. Entonces ahí te empieza a abrir la cabeza. Claro, Te seguro. empieza a abrir la cabeza en todos los otros parámetros que los tenemos relegados. Sí, sí, de una, totalmente. ¿Entendés? Sí, sí. Y eso está buenísimo. Con una nota, con dos notas, con, no sé. Tenés que buscar un timbre nuevo, te decían. ¿Cómo un timbre nuevo? Y la resultante entre dos instrumentos acústicos, por ejemplo. Un instrumento nuevo que es el ataque de un piano, pero la nota que sigue es el cuerpo de la nota de una flauta. Entonces el flautista tenía que tocar muy suavecito el ataque y el pianista fuerte. Entonces vos ahí tenías un instrumento nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí, una mixtura. Claro, todas búsquedas alternativas. Claro, como que agarran todos los elementos y los dan vuelta para acá, para allá, le buscan todas las posibilidades. Exacto. Para que uno te abra la cabeza, ¿no? Tal cual. Bueno, por ejemplo, el ritmo es una cosa que no se estudia tanto cuando se estudia música tradicional. Claro. Y es una de nuestras grandes falencias, el estudio del ritmo. Por ejemplo, si vos te pones a analizar la obra del Flaco Spinetta, sí. Te encontrás con que viste que muchos dicen no, que es muy volado, que la poesía es muy volada. Pero vos agarrás la obra del Flaco Spinetta, agarrás la cantidad de versos, te fijas la cantidad de compases que tienen esos versos, y que después cuando hace lo mismo le agrega dos palabras que tienen 4 sílabas más, y ahí le agregó un compás, y después vos haces la cuenta y vos decís, este tipo era un genio. Porque si contás los compases irregulares que usaba el Flaco Spinetta en la primera parte, le quedaba un número impar. Y después al final de todo le redondeaba en un número múltiplo de 8, por ejemplo. Sí. Una cosa de una conciencia de lo que estaba haciendo increíble. Sí, el Flaco Spinetta no era un improvisado. No, para nada. No era un volado como muchos creen. No. Era un tipo que todo lo métrico, o sea, llevarlo lo métrico de la poesía, llevarlo a la música, ¿no? Todas las cuestiones métricas, los cambios de compás, las figuraciones, etcétera. El tipo lo manejaba de arriba para abajo, la tenía muy, 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 muy clara. Dicen que el Flaco Spinetta en un reportaje
dijo que se había ido a ver, que había estado escuchando La consagración de la primavera, Ajá. De Stravinsky. Y que entonces hace un análisis, ¿no? Que las flautas vuelan sobre el cielo, no sé qué sé yo, y que renacen las flores cuando los oboes y los violines hacen una melodía que desencadena, ¿verdad? Pero atrás de todo eso hay un relojero que marca el tiempo. ¿Puedo decir una mala palabra? Sí, adelante. Un relojero que marca el tiempo como un hijo de puta. Claro, sí. ¿Sí? Como sí. diciendo, hay una mente maestra atrás de todo eso, que si no estuviera esto sería un caos. Claro, sí, harían agua por todos lados. Pero claro, sí, totalmente, sí, no por algo son... Bueno, el flaco creo que es un artista, ¿no? Creo que el artista más grande que... No sé si el más grande, pero bueno, no está bueno comparar, pero creo que el impacto artístico y poético y musical que tiene sobre tal cual. Los músicos o la gente que le gusta el flaco, creo que es... Y lo mismo Charlie. Sí. Y lo mismo Charlie, si tenemos que decir, a mí el flaco y Charlie son los próceres. Totalmente. Porque una vez le preguntaron al flaco cuál era la mejor canción que él nunca había compuesto. Ajá. Como diciendo, ¿cuál es la canción de otro que te hubiera gustado componer? Y el flaco dijo Viernes 3 AM. Ajá. Y dijo, pero no solo a mí, a Lennon le hubiera gustado componer Viernes 3 AM. Claro. A Paul McCartney le hubiera gustado componer. Eso lo dijo el flaco Spinetta. Mirá, un grosso, si los hay. Sí, totalmente. No, es muy interesante, y sobre todo esto que, bueno, ¿no? Ya que estamos, te aprovecho a preguntarte que la música de hoy en día, ¿no? Está muy basada en el ritmo, si se quiere, y deja de lado un montón de cosas, de elementos importantes como la armonía, la melodía, la letra. ¿Cómo ves todo eso? Mirá, yo creo que estamos en una época de cambio. Lo bueno de esta época es que muy a pesar de la globalización, lo digo porque yo no estoy tan de acuerdo con la globalización, pero muy a pesar de la globalización, al estar todo el mundo conectado podemos conocer muchas cosas que se hacen en otros lados. Y es cierto esto que vos decís, que está muy basado en el ritmo y no se le da mucha bola a la letra, a la melodía, a la armonía. Yo creo que se ha vuelto a una música que es bastante minimalista. Para el que está escuchando y no entiende lo que es minimalista, es que mucha repetición con poca variación del asunto. Eso es el minimalismo. La repetición con poca variación en la repetición. La música de hoy es muy minimalista. Si vos escuchás, bueno, ni hablar de la música comercial, ¿no? El reggaetón, el trap, bueno, toda esa música. Sin embargo, yo creo que es una época de transición hacia una música que no sé, en algún momento se va a definir en algo novedoso. Permitime que haga un paréntesis. ¿Sí? Cuando digo lo de comercial, yo siempre charlando con otros músicos, llegamos a la conclusión de que no hay que entender que la música de hoy es solo la comercial. No lo que escuchamos todos los días por las radios, por el 90% de las radios, es la única música que hay. No sé si se entiende lo que quiero decir. Claro que sí. Las grandes discográficas compran todos los espacios de la mayoría de las radios comerciales, y te taladran la cabeza con las mismas 50 canciones todos los días. Esa no es toda la música que existe. Claro que no. Me explico. Ya hace como 20 años Pedro Aznar se quejaba de eso, que él cuando era más joven escuchaba radio y mandaba demos,
y cosas a radios y en algún momento se lo pasaban. Y hoy no hay un solo espacio en las radios No. comerciales para eso, ¿se entiende? Porque sí, los compran las discográficas. Sí, de una. Y ¿Eh? lo manejan ellos. Mira, Lo manejan ellos. te digo, una de las principales razones de que existe Radio Submarina es básicamente eso. Es Genial. hacer visible la música que está, ¿no? Que está por ahí relegada o anda por los suburbios de los medios. Bueno, toda esa música desemboca acá y bueno. Está muy bien, está muy bien, los felicito. Así que sí, estoy de acuerdo con vos y bueno, esperemos que sí. También aparte estamos en un tiempo donde hay mucha gente también queriéndose expresar y bueno, y agarrar para el lado de la música y también las facilidades para grabar. Si entras, por ejemplo, a plataformas digitales como Bandcamp, SoundCloud, te encontrás con un universo musical tremendo. Cierto, muy cierto. Después tenés los grandes medios que se han transformado hoy en Spotify, en ese tipo de cosas, donde también existe mucha variedad, por suerte. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, la mayoría de la gente escucha o lo que escuchaba cuando era adolescente, Claro. O la música comercial que pasan por la radio. Sí. Pero en esos lugares sí existe otra gente que se está expresando y que por ahí no es conocida, pero está ahí. Aquel que usa Spotify, lo mejor que puede hacer es aventurarse a escuchar cosas nuevas. Seguramente, sí. Y más teniendo la herramienta de internet que hay tanta información, tanta que bueno, pero a veces es importante que haya una guía, ¿no? Porque uno por ahí se mete y es tan grande, digamos, que no sabes por dónde arrancar y terminás escuchando lo de siempre, ¿viste? Entonces, guías siempre es lindo tener. Es cierto. ¿Y dónde las conseguimos las guías? Y bueno, en este caso el trabajo que me tomo para ir a la radio es por ahí buscar así artistas y estar todo el tiempo hurgando y bueno, y proponer, ¿no? La escucha, obviamente uno acierta a veces no tanto, pero claro. Qué sé yo, proponer y sobre todo artistas independientes, ¿no? Que también se merecen un lugar, ¿no? Siempre, excelente. Porque bueno, sí, decime. Yo hoy te sugerí que escuches ese disco de King Singer. Sí, lo tengo anotado. Así que búscalo. Genial. Y a los que están escuchando, entonces que te den bola y que vayan a buscar eso que vos les recomendás después. Víctor, vamos a escuchar un tema. A ver, dale. Contame de La Plaza y la Lluvia. Oh, bueno. ¿Sabes por qué elegí esa canción? Porque es un tango instrumental que cuenta una historia muy pesada de nuestra historia argentina. Ajá. La Plaza y la Lluvia es un tango que compusimos con Alejandro Sanz, que es un amigo, no es el español. No el español, bien. Es un músico argentino que estuvo en el trío Laurel. Ajá. Y que es un amigazo. Cuando se cumplieron en el 2015 50 años del bombardeo a Plaza de Mayo, en el año 55, hicieron una muestra en el Museo del Centenario en Capital y nos dieron un espacio para... ponían una radio y en esa radio se escuchaba qué es lo que había pasado y la música que acompañaba eso era la música que compusimos nosotros. En el tango vos vas a escuchar primero el tango que sería La Plaza, que es un día soleado con la gente paseando y de repente todo se empieza a transformar y a tornar un poco raro en la música y de repente vas a escuchar como después del primer bombazo vas a escuchar una nota muy aguda de los violines y del bandoneón, que es como esa nota que te queda cuando te quedas sordo por algo que te explotó cerca. Sí, tipo un zumbido, sí. Un zumbido.
y luego vas a escuchar el caos donde entra el piano, con el contrabajo, y después vas a escuchar el momento, la lluvia obviamente no es la lluvia de agua, sino la lluvia de bombas. Y al final el tercer movimiento, porque son tres momentos del tango, el tercer movimiento es la tristeza que deja el bombardeo y el desastre que queda en la plaza al final. Y bueno, es esa la historia. Perfecto. Escúchenlo. Bueno, vamos a escucharlo parece. entonces, La plaza y la lluvia. Dale.
Bueno, seguimos en Dimensión Mid, estamos charlando con Víctor Testani desde La Plata en vivo, comunicación telefónica vía WhatsApp, así que bueno, acabamos de escuchar este tema de él, La Plaza y la Lluvia, un tema tremendo, si se quiere con rasgos sinfónicos, así, ahí me llevó a situaciones de cine, así, antes de saber la historia, ¿no? Sí, tiene esa cosa así que te cuenta algo, ¿no? Claro, sí. Tiene, al principio, como te decía, tiene la cosa despreocupada y tranquila, después tiene un momento dramático y al final una cosa muy tristona, quizás. ¿Nunca tuviste la oportunidad o te interesaste por trabajar la música de película? Sí, siempre me interesó. Lo más cercano que hice fue música para teatro. Uh-huh. Y fue muy loco porque teniendo en la misma facultad de Bellas Artes, teniendo la carrera de cine, estamos muy desconectados adentro de la facultad. Entre departamentos, no me parece que no funciona ahí la comunicación, porque la verdad que nunca pude trabajar con gente de cine de la Facultad de Bellas Artes por falta de comunicación. Claro. O quizás fue un error mío, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, se dio así. Se dio así. Lo más cercano fue música que hice para obra de teatro, hice para dramas, para comedias, para teatro de revista incluso. Muy interesante, muy lindo porque tenés que manejar tiempos distintos a la música para un recital o cosas así. Claro, sí, otra película siendo redundante en eso, pero sí, un mundo totalmente diferente, ¿no? A lo convencional, si se quiere. Claro. Después, otra cosa que he hecho es, bueno, aparte de los arreglos vocales, que es lo que más he trabajado con esos 13 años que trabajé con Diagonal 8, y te cuento algo, yo te conté que en 2010 dejé Diagonal 8, sí. Y el año pasado, en 2017, volví a Diagonal 8, mira. porque el director que tenían tuvo que ir a vivir a Córdoba, entonces volvieron a buscar al director y me preguntaron, che, ¿te interesaría volver? Y yo les dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y volví, pero no a cantar, simplemente a dirigir y a escribir los arreglos. Uh-huh. Así que estoy debajo del escenario. Ajá. ¿Y te sentís más cómodo? Sí, me encanta. Bueno. A mí el escenario me apasiona, pero la tarea del armado me fascina también. Claro. Porque estoy sentado al lado del sonidista y incluso hasta les diseño las luces. Claro, sí. O sea, estoy poniendo como un ojo de gran hermano, sí, desde el fondo de la sala, y pongo la oreja también. Entonces les digo, bueno, acá es muy interesante laburar desde el rol de un director, como en una obra de teatro, ¿no? Pero claro, yo los lunes voy a ensayar, me siento y les digo, bueno, canten. Claro. Y ahí los empiezo los paro, los corrijo, les doy indicaciones y así vamos llevándolo y mejorándolo cada vez más. Genial. Se te nota que te gusta lo creativo y bueno, desde más allá de la música, así, como en general, sí, ¿no? Está buenísimo. Sí, bueno, Luteriese me enseñó un montón de cosas, porque pensá que el tema del humor... Claro, también es otro aspecto. Sí, tiene mucho que ver con los tiempos. Totalmente, y tiene mucho que ver con los tiempos, con los silencios. Vos haces un silencio en un lugar y mirás al público y lo haces matar de risa porque le haces pensar algo que vos no dijiste. Claro. ¿Me explico? Sí. Y si además tenés música en el medio, vos tenés que darle ese tiempo para que la gente piense lo que vos no le dijiste. Entonces tenés que agregar 2 compases de tal cosa. Una elaboración, un trabajo artístico. Es precioso. Pero es precioso, es claro re divertido. Sí. Es jugar a eso, ¿entendés? Sí. Es muy lindo. Sí, la verdad que sí.
Sí, es complejo si se quiere por un lado, pero por otro lado también es simple porque, bueno, causa en la gente, gracia, pero, bueno. Sí. Bueno, y después está buenísimo. hay otra cosa que es muy linda, que es pensar chistes musicales. ¿Entendés? Chistes musicales sin decir una palabra. Claro. ¿Cómo haces un chiste con la música? Sí. Eso es fascinante. Eso, cuando empecé a laburar con Luterice, empecé a investigar, descubrí genios de ese tipo de cosas. Por supuesto, Lelutier, Claro. son geniales con esas cosas, pero hay tipos que son, no sé, de otro planeta. Hay otro que yo te recomiendo, pero esto no tenés que buscar discos, sino videos o DVDs. Víctor Borge, como nuestro escritor, pero sin la S, Borge. Ajá. Víctor Borge, buscalo a Víctor Borge, te vas a matar de la risa con el viejo ese, que era un europeo que se escapó de la guerra, se escapó de la Segunda Guerra Mundial y recaló en Estados Unidos, y el tipo no sabía idioma, aprendió a hablar mirando películas, y después un loco de la guerra, un pianista del carajo, Un grosso. pero que se reía de sí mismo todo el tiempo. Claro. El tipo, por ejemplo, ponía una partitura y empezaba y tocaba una melodía, ¿no? Y después se daba cuenta que la partitura estaba al revés, la daba vuelta y la tocaba para el otro lado, y vos te dabas cuenta qué música era. Qué genio. Es un genio, un genio. Sí, sí. Entonces, chistes musicales, chistes visuales, todo eso, aprendí un montón porque me tuve que poner a investigar, ¿entendés? Es muy lindo. Muy lindo, muy interesante, y también otro aspecto, otra punta más para desarrollar en la música como lenguaje, Claro. ¿no? La música como lenguaje y bueno, Exacto. es amplia. Te quería preguntar, Víctor, que me cuentes de Nunca Menos. Nunca menos. Nunca menos es una frase que acuñó Berbisky, el periodista, Horacio Berbisky, cuando habló en una nota que escribió. Lo hizo en comparación con el nunca más, y lo que significaba el nunca menos era que en el momento en el que él escribía la nota hablando de Néstor Kirchner y de las cosas que se habían logrado en favor de la sociedad, en favor del pueblo, nunca menos significa de acá para abajo no, o sea, menos que esto no, ¿se entiende? Sí. O sea, si conseguimos derechos para los homosexuales, nunca menos que este derecho que ya lo tenemos. O sea, derechos adquiridos no se tocan. ¿Se Claro. entiende el concepto entonces de nunca menos? El nunca más, por supuesto, también, que significa otra cosa completamente distinta y está en otro contexto, pero en comparación, digamos, a partir de ahí, Berbisky escribió Nunca Menos. Cuando falleció Néstor Kirchner, los que militamos en ese proyecto nacional y popular, pensando siempre en el bienestar de uno, pero también del que tenemos al lado, que de ahí sale otra frase que se hizo famosa en la época del kirchnerismo, que es La patria es el otro. Después te voy a pasar una canción que hicimos también, que se llama La patria es el otro, te la voy a mandar. Ajá. Horacio Buyú, que es un pianista, es un compañero, es un amigo, es un hermano que conocí acá en La Plata, y con el que trabajé muchos años. Él es compositor de tangos, de música rioplatense. Ahora acaba de sacar un disco con temas rockeros que se lo produjo Palo Pandolfo. Ah, mira. Bueno, Horacio Buyú compone una canción y me llama y me dice: vení, quiero que escuches una que compuse, porque yo, además de hacerle sonido, yo por ahí le hacía algunos arreglos algunos arreglos instrumentales. Él es pianista, ¿no? Entonces yo le escribía arreglos y trabajábamos juntos, digamos. Entonces cuando escribe una letra y compone una melodía, me llama. Entonces me trae esa canción que se llamaba Nunca Menos, y me dice: tengo ganas de hacer un video, ahora que dentro de unos días se cumplen
3 meses del fallecimiento de Néstor, que nos había provocado muchísima tristeza. Quiero hacer un video con los compañeros del Centro Cultural donde estábamos militando nosotros y subirlo a YouTube. Bueno, a ver, vamos a ver la canción. Entonces, me encantó, por supuesto, y le agregué algunas cosas yo, le modifiqué otras. Y hicimos un boceto. Y se lo mandamos por mail a los compañeros del Centro Cultural, donde nosotros estábamos. Y fue una bola de nieve, porque los compañeros se lo empezaron a mandar a otros compañeros, y esos otros compañeros a otros, y a otros, y a otros, con la consigna: tal día nos juntamos a cantar esta canción y a filmarla en el Centro Cultural. Ajá. Perfecto. Entonces nos empezaron a llegar, porque se publicó por Facebook, se publicó por mail, qué sé yo. ¿Dije WhatsApp? No, dije mail, ¿no? Sí. Sí. Entonces mandábamos por mail y por Facebook las invitaciones a los compañeros. Y se hizo una bola de nieve, todo el mundo escuchó el boceto y todo el mundo quería venir a cantar, todo el mundo quería participar, tanto es así que tuvimos que ir a grabar en Buenos Aires con compañeros de Buenos Aires que querían participar, nos prestaron el Centro Cultural Homero Mansi para ir a grabar. Cuando estábamos ahí, cayó Fontova. Después nos llamaron otros artistas como Víctor Laplace, que quería participar. Bueno, se me olvidan los nombres. Se hizo enorme la bola. Se hizo una bola de nieve. Nos escribe Guillermito Fernández, el cantante de tango, que le había llegado y que quería participar, pero él estaba en Mar del Plata, haciendo temporada. Y a ver si íbamos a filmar en Mar del Plata. Y le dijimos: mirá, en realidad esto lo estamos haciendo todo a pulmón, pero si podemos ir para allá, vamos y te avisamos y te filmamos. Entonces, esa tarde que llegó el mensajito de Guillermo Fernández fue: che, ¿quién tiene un departamento para una noche en Mar del Plata? Mi papá. Yo le digo y me da la llave. Bueno, ¿y quién pone el auto? Yo pongo el auto. Bueno, yo pongo la compu, vamos con las cosas de sonido, qué sé yo. Bueno, allá fuimos a Mar del Plata, pasamos una tarde filmando, dormimos a la noche y al otro día nos volvimos. Genial. Y fue todo así, a pulmón, y con gente que se copaba y que se prendía. Buenísimo. Cuando estaba Fontova grabando con nosotros en el Centro Cultural Homero Mansi, cae la gente de Telam, que alguien le había avisado a los de Telam. Entonces ya se empezó a hacer una bola de nieve, no solo de convocatoria, sino también empezó la difusión, de que estaban haciendo un candombe para el Dr. Kirchner, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, y tanto es así que hasta una persona que creo que era manager de... A ver, no me acuerdo... Creo que era de la Versuit, una chica que trabajaba como manager arreglando fechas y eso de la Versuit, se ofreció para manejar los contactos y las entrevistas, qué sé yo. Ajá. Tanto es así que el día que lo largamos, que fue cuando se cumplieron 3 meses de la muerte de Néstor, sí. Nos llamaron para ir a varios canales y terminamos yendo a la televisión pública y lo cantamos esa noche ahí, el mismo día que salió el video. Bueno, y después se hizo viral, ¿viste? Apareció en todas las redes, apareció en todos lados y estuvo buenísimo por 2 motivos. Primero, porque era un hecho colectivo, sí, hecho sin un peso, y era toda una suma de voluntades. Y segundo, porque tenía un contenido emotivo muy grande, ¿se entiende? Claro. Yo te juro, estuvimos, después de que terminamos de filmar y de grabar, nos dividimos en 2 equipos. Horacio se fue con el negro no. Con Gerardo. Se fue con Gerardo, que era el que filmó, el camarógrafo, y yo me fui con Santiago Teruggi. Ellos fueron a hacer el video y yo me fui con Santiago Teruggi a hacer la mezcla del audio. Teníamos 95 pistas. Para que te des una idea que mezclar. Bien. 95 pistas. Mezclar significa ecualizar cada una de las pistas, sí, sí, acomodar rítmicamente. Bueno, terminamos. Tremendo. Fueron cerca la última jornada de mezcla fueron más de 15 horas.
más de 15 horas de trabajo continuos, sin parar. Sí, sí. Pasamos toda una noche y toda una mañana. Y llegamos incluso a llorar de emoción, porque era increíble. Estuvo buenísimo eso. Mirá. Y bueno, y el resultado vos ya lo has visto, lo conocés. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. La verdad que bueno, ¿no? Todo lo que se puede lograr cuando la gente se junta, ¿no? Más allá que no haya un peso, y por el motivo Exacto. que sea, cuando te conectás con otros seres humanos, podés lograr lo imposible. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Sí, y fue también un cable a tierra para alargar esa emoción contenida que teníamos, ¿no? Porque Néstor, para nosotros, para los que estábamos militando ese proyecto, era un líder, fue nuestro líder. Entonces, estábamos muy acongojados. Y la verdad que sirvió como un cable a tierra esa canción. Bueno, Víctor, buenísimo. Estamos llegando al final de la nota. Yo, por mi parte, te agradezco muchísimo tu buena predisposición para hacer esta comunicación y poder tenerte y traerle a la gente, a los dorreguenses, tus anécdotas, tus historias, cómo fueron tus pasos en la música. Hay muchísimo para hablar, o sea, hay mucho material humano y musical. Mucho en el tintero. Claro, pero eso sucede justamente con gente que es así, súper activa en lo que le gusta, y bueno, y bueno, una hora y pico no alcanza para contar todo, pero bueno, por lo menos introducirlo a lo que es un músico que, bueno, que la semilla musical se plantó acá en Dorrego. Bueno, hoy no estás acá, pero seguiste en esa actividad tan linda. Muy, y bueno, muy de acuerdo con lo que está diciendo. Lo de la semilla que se plantó en Dorrego me encantó. Muy bien. Y bueno, y hacer notar eso, ¿no? De que Dorrego musicalmente está ahí activo. Ayer justamente decíamos que si viene alguien de afuera y hace una pista panorámica, quizás no vea nada, pero uno que está acá en Dorrego y sabe, porque trabaja con esto, hay un caldo musical y poético que realmente es muy interesante, teniendo en cuenta que somos un pueblo muy chiquito. Y bueno, así que bueno, agradecido. Muy bueno. Y para finalizar, te quería preguntar la pregunta clásica que hago acá en el programa. Sí. Y te voy a hacer pensar un poquito, quizás no. Quiero que me digas algún sonido en el cual se represente Dorrego. Puede ser un sonido musical o un sonido, cualquier tipo de sonido. Ajá. Qué buena pregunta. Es un sonido de viento, de viento en los árboles, de pájaros. ¿Viste los pájaros de la mañana? Una cosa así. Sí. Con olor a humedad en la tierra, ¿viste? Como los días de lluvia. Sí. Le agregué olor, ¿viste? Buenísimo, o sea, un matiz más. Un matiz más. Es eso, es ese sonido. Genial. Sonido de viento en los árboles y pájaros a la mañana. Buenísimo, porque encima esto que me decís también no lo ha dicho nadie acá, y es verdad. El viento en un momento acá en Dorrego se pone intenso. No sé bien si es en noviembre o en qué mes es. La gente de acá lo sabe, y creo que es totalmente una característica. O sea, en la esquina de San Martín, Irigoyen. Tremendo. Sí, San Martín, Irigoyen. Sí. Ahí el viento se embolsa contra lo que era. Había un banco ahí. Claro, el ex Vallemar ese. Ese. Y yo pasaba todos los días cuando iba a la escuela, pasaba por ahí, cuando iba a la secundaria. Y me acuerdo que iba caminando contra el viento, ¿viste? Iba a 45 grados yo, hacia adelante.
Parecía Michael Jackson. Sí, esa esquina es ventosa, fría, sí, tiene un montón de cosas medias raras. Bueno, Víctor, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, quedó en el tintero Bestiario, que te mandé un audio. No, perdí mi sombra. Nos vamos con ese tema. Quiero que me cuentes bien un poquito antes y nos vamos con ese tema. Que por lo que escuché me encantó, una onda cerú, una onda media progresiva, si se quiere. Sí, bueno, ahí tenés. Bestiario es una banda de rock. Yo estoy cantando y tocando el bajo en esa banda. Ajá. Los temas son de Alejandro Gallo, que era mi profe de armonía. Era un profe de armonía en la facultad. Después, cuando yo terminé de cursar, me invitó a tocar con él, nos hicimos amigos, armamos la banda. Y es otro de mis referentes, digamos, de la gente de la que aprendí muchas cosas, Alejandro Gallo. Y que casualmente todo lo que te contaba hoy de Spinetta, sí, él se ha dedicado a estudiar toda la obra de Spinetta. Y él tiene cursos sobre métricas complejas y sobre un montón de cosas que tienen que ver con el ritmo y eso que te decía hoy. Sí. Y los temas de Bestiario son de él, son de Alejandro Gallo. Y bueno, nada, fue mi paso por el rock. Qué bueno, entonces en este tema cantás y tocas el bajo. Sí, la voz principal es de Alejandro, yo hago segundas voces y coros y toco el bajo. Y bueno, hay un montón de material de esa banda, pero eso fue a mediados de los 90, o sea, ya hace unos 20 años. Mirá. Por ahí la calidad del audio tienen que pensar que es de los 90. No, pero está muy bueno, muy bueno. Lo escuché hoy y me encantó ese tema. Buenísimo. Así que bueno, ¿Qué te pasó más? Bueno, escuchamos, vamos a irnos con Perdí mi sombra, de Bestiario, de esta banda donde participaba Víctor Destani, un músico así. Te voy a pedir algo. Sí, decime. Primero agradecerte la nota, la pasé genial. Bueno, me alegro mucho. Gracias por tenerme en cuenta. Es lindo saber que la gente se acuerda de uno. Y al que esté escuchando, que se la cruce a mi vieja, mándele un beso, porque yo supongo que mi vieja no sé si habrá podido sintonizar la radio, y si no, que alguien algún día la vea y le diga, che, ayer estuvo tu hijo en la radio acá en la 105.3, ¿no? Sí. Estuvo en la 105 hablando Víctor y te mandó un beso grande. Bueno, díganle a la vieja. Buenísimo. Entonces, si hay alguien escuchando que la conoce a la madre de Víctor, que le haga ese favor. Ahí está. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos entonces con Perdí mi sombra de Bestiario, de una banda de la cual Víctor participó. Bueno, gente, nos vemos el viernes que viene. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Víctor. Buena vida. Chao, chao. Nos vemos.
animaré, dar el paso. De la oscuridad recortaré un buen pedazo y me lo ataré a los pies y a la espalda. Le prohibiré que se vaya contigo y me deje otra vez. No sé si es una oportunidad o un castigo. Perdí mi sombra. Perdí mi sombra. Auspició este programa Jessy Guitarras. Sonoridad y diseño. Dimensión Mid, el espacio de los músicos independientes de Dorrego. Amigos, charlas, música, proyectos y más en Dimensión Mid. Todos los viernes a las 21 por Radio Submarina. Dimensión Mid por Radio Submarina.